20 planteles que participan de la primera categoría brasilera, 1.630 millones de euros. No hay otro torneo en toda América que se le asome. En segundo lugar aparece la MLS. Fíjense que el Palmeiras vale más que toda la liga colombiana. Una verdadera locura. La Copa Libertadores 2024 fue la sexta edición consecutiva en ser ganada por un club brasilero, la racha más larga de cualquier país en la historia del torneo. En este video descubriremos la increíble diferencia económica que existe entre Brasil y el resto de Sudamérica, cuál es el rol de las inversiones extranjeras desde que ingresaron a los equipos en 2021 y por qué podríamos estar frente a la próxima Premier League. Bienvenidos al negocio del fútbol. ¿Saben cuánto valen los 20 planteles que participan de la primera categoría brasilera? 1.630 millones de euros. No hay otro torneo en toda América que se le asome. En segundo lugar aparece la MLS por 1.210 millones, Argentina ocupa la tercera posición por 974 millones y México la cuarta por 915 millones de euros. A partir de allí, la brecha se hace aún más grande. Colombia figura quinta por 223 millones, seguida por Chile, Ecuador, Uruguay, Perú y Paraguay cierra el top 10. Lo interesante es que cuando pasamos a mirar el detalle a nivel clubes, encontraremos que Brasil no domina por tener uno o dos extremadamente fuertes, sino que hay muchos con cifras muy competitivas, incluso superando a los mejores de otras ligas. La tabla es liderada por Palmeiras con un plantel valorado en 226 millones de euros y seguida por Flamengo con 217 millones. Estos números surgen de sumar el valor de mercado de cada jugador que integra el equipo. La cifra de la liga no es otra cosa que la suma de todos los equipos. Fíjense que el Palmeiras vale más que toda la liga colombiana, una verdadera locura. Luego aparecen Corinthians por 113 millones, Botafogo por 106 y el top 5 lo cierra Internacional por 97 millones. River Plate, por ejemplo, el plantel más valioso de Argentina con 125 millones de euros, quedaría bien por detrás de los dos más grandes de Brasil y pelearía la tercera posición con Corinthians. Boca Juniors, el segundo en el país del sur con un conjunto valorado en 88 millones, ocuparía la posición número 8 en el torneo de su vecino del norte. Los mejores equipos del resto de las ligas de América tendrían las siguientes posiciones en el Brasileirao. El América de México en la número 6, Los Ángeles Galaxy en la MLS en la 14, Peñarol de Uruguay, Independiente del Valle de Ecuador y Colo-Colo de Chile en la 16, Atlético Nacional de Colombia en la 17 y finalmente Sporting Cristal de Perú en la 18. Tengan en cuenta que el valor de un jugador puede cambiar, por lo que estos números suelen sufrir pequeñas modificaciones a lo largo del tiempo. El punto de la cuestión es que esas diferencias en los planteles en última instancia se explica por la propia capacidad económica que tienen los clubes. Una forma rápida de visualizarlo es comparando los premios que entregan los torneos locales a los respectivos campeones. Mientras que, según datos de SAC Fútbol, el ganador del Brasileirao puede llevarse cerca de 10 millones de dólares, el de la Liga Paraguaya lo hará por apenas 128.000 dólares, es decir, un 1,28%. En el medio tenemos la Liga Mexicana por 4 millones, la Uruguaya por 1 millón, la Peruana por 650.000, la Chilena por 600.000, la Argentina por 500.000, la Colombiana por 230.000 y la Ecuatoriana por 200.000. Aunque, como sabrán, los clubes no solo generan dinero a través de los premios. También tenemos el estadio, los sponsors y las competencias internacionales como la Copa Libertadores o la Conca Champions en caso de los equipos del norte. Y si hay uno en Brasil que sabe explotar cada uno de esos segmentos, ese es el Flamengo. Nadie factura tanto como el de Río de Janeiro. En la temporada 2023 registró ingresos por 1.245 millones de reales. Estamos hablando de unos 266 millones de dólares al tipo de cambio de aquel momento. Para que se den una idea de lo relevante que es esta cifra, le alcanzaría para meterse en el top 10 de la Premier League. Se eu não me engano, o Flamengo fatura aí só de TV mais do que o River recebe de receita na Argentina toda. A un nivel similar del Aston Villa o el West Ham. De hecho, Flamengo es el único equipo no europeo en formar parte del último reporte de Deloitte Money Football League, que es un estudio que compila los 30 clubes que más ingresos generan en el mundo. No solo no hay otro de Sudamérica en esta lista, sino que es el primero en aparecer en la última década. La principal fuente de dinero del conjunto rojo y negro fue justamente la transmisión de sus partidos. Un 34% provino tanto de los torneos locales como de los premios internacionales. Luego,
otro 19% se obtuvo gracias a los sponsors, un 21% a través del estadio y finalmente el restante 24% mediante la venta de jugadores. Pero, en línea con lo que dijimos previamente, Flamengo no es el único que puede generar una buena facturación en Brasil. Según Sports Value, el segundo que más obtiene es el Corinthians con 191 millones de dólares, seguido por Palmeiras con 185, Sao Paulo con 139, Atlético Paranaense con 104, Red Bull Bragantino con 100, Fluminense con 98, Gremio con 95, Atlético Mineiro con 90 y Santos completa el top 10 con 87 millones de dólares. En total, los 20 conjuntos del Brasileirao están cerca de los 1.400 millones de dólares. Para ponerlo en contexto, esa cifra se queda bastante corta contra los 7.000 millones de la Premier League, los 3.630 millones de la Liga de España, los 3.540 millones de la Bundesliga, los 2.580 millones de la Serie A y los 2.200 millones de la Liga 1 de Francia. Allí aparecería el torneo de Brasil, superando a ligas europeas como la portuguesa, la holandesa o la belga. Sin embargo, una cosa es hablar de facturación y otra muy distinta es hablar de ganancias. Muchos equipos brasileros han gastado por encima de sus probabilidades, generando sustanciales pérdidas económicas. Según informes de la firma contable Ernst & Young, el déficit acumulado por los equipos del torneo fue de más de 1.000 millones de reales en 2020. ¿Y saben cuál es la única forma de cubrir esa pérdida? Pidiendo dinero prestado. Para 2022, los clubes de primera y segunda división sumaron deudas superiores a los 10.400 millones de reales. 5 en particular explicaron casi la mitad de esa cifra. Botafogo por 1.030 millones, Corinthians por 886 millones, Atlético Mineiro por 824, Vasco da Gama por 749 y Sao Paulo por 667 millones de reales. Aunque en realidad sí hay otra manera de cubrir esas pérdidas además de la deuda, una que no estuvo disponible en Brasil hasta 2021, los aportes de dinero por parte de inversores privados a cambio de quedarse con un porcentaje de la institución. En aquel año se introdujo la nueva ley sobre las SAF, Sociedades Anónimas de Fútbol, que les permite a los clubes vender hasta el 90% de su propiedad. Desde ese momento, varios han elegido recorrer este camino con resultados variados. De un lado tenemos la historia del Botafogo. Hasta ahora, una que pareciera ser de éxito. El inversor estadounidense John Textor se hizo con el 90% de la institución en 2022 a través de su compañía Eagle Football Holdings. El costo para él habría sido el compromiso de desembolsar 350 millones de reales, unos 70 millones de dólares, principalmente para cubrir la deuda que tenía el club. Desde ese momento, este no solo disminuyó las obligaciones para con los bancos, sino que también hizo importantes fichajes para reforzar el equipo. Pagaron 16 millones por Luis Enrique en 2023, luego otros 19 millones por Thiago Almada y más reciente 20 millones por Wendell. Con el diario del lunes podríamos argumentar que está dando buenos resultados. Apenas 3 temporadas después de volver a primera conquistaron el Brasileirao, algo que no pasaba hace casi 30 años, y más importante aún, ganaron su primera Copa Libertadores. Los fanáticos del Botafogo tenemos a John Textor en la tierra y a Dios en el cielo, comentó un fanático de 70 años durante una entrevista. Del otro lado del río se encuentra el caso de Vasco da Gama con el fondo de inversión 777 Partners. El club llegó a un acuerdo para otorgarle el 30% de la institución a cambio de dinero que sirva para cubrir una parte de sus obligaciones y también dar algo de luz en el plano deportivo. Lamentablemente, en mayo de 2024 la empresa fue acusada de fraude y su intervención en el equipo quedó estancada. Meses después se declaró en quiebra y los fondos nunca llegaron. Ahora bien, quizás lo más interesante con respecto al ingreso de inversores extranjeros es preguntarse cuál es su objetivo. Me refiero a por qué deciden comprar un club de Brasil, cómo esperan recuperar los fondos en el futuro y generar ganancias. En ese sentido, podríamos plantear dos alternativas que no son necesariamente excluyentes. La primera de ellas tiene que ver con el talento que hay allí. No hay dudas de que por la densidad poblacional y el fanatismo que hay por el fútbol, estamos frente a uno de los territorios con mayor producción de jugadores en el mundo. De hecho, en 2023 Brasil fue por lejos el país donde más transferencias se hicieron, alcanzando un total de 2.375 futbolistas. En segundo lugar aparece Argentina con 1.078, representando menos de la mitad que lo de su vecino. De aquellos 2.375 traspasos, 1.127 fueron hacia clubes extranjeros, es decir, se exportaron. Aunque si bien nadie vende tantos jugadores
Ou seja, o Brasil é o maior produtor de jogadores do mundo. Como Brasil, no son los que más dinero generaron a través del mercado global de transferencias. Por todos los futbolistas que dejaron el país, se embolsaron 315 millones de dólares, una cifra considerablemente menor a los 1.209 millones que recibió Alemania ocupando la primera posición. La explicación de esto reside en que las ventas del país sudamericano suelen ser por montos sustancialmente menores a los de Europa. Fíjense que los traspasos que vemos en las noticias suelen ser entre clubes del viejo continente. Esa cantidad de talento que hay en Brasil é justamente. Bom, pessoal, e é isso aí. O Brasil, claro, tem o melhor campeonato aqui da América e estamos aí entre as maiores ligas do mundo. Eu acredito aí que entre as 5 ligas mais ricas, né? E com o maior nível de competitividade. É isso aí. Vou deixar os créditos desse vídeo aí para você ver completo no canal. Nesse canal aí que produziu esse vídeo. Vão lá, revejam o vídeo completo. É isso aí. Grande abraço e até a próxima. Una oportunidad para los inversores.